Hola, bendiciones mis hermanos, bienvenidos a Esperanza, el canal de las Sagradas Escrituras. Hoy continuaremos con el programa Leyendo la Biblia en un año. Yo soy Alexander Suárez y para mí es una grata oportunidad, un privilegio poder contar con tu compañía. Agradecido por supuesto a Dios por cada una de las bendiciones que nos imparte y también agradecido a ti por suscribirte a este canal. Y hoy vamos a continuar la lectura de Josué, que es el primer libro de la segunda sección del Antiguo Testamento, los libros históricos. Estos libros históricos llegan hasta el libro de la reina Esther, Esdras, Nehemías y Esther. Son los últimos libros de esta sección, un total de 12. Porque la Biblia no fue organizada en orden cronológico, sino en orden temático, tiene un orden de temas. Y esta es la sección de los eventos históricos, donde vamos a extraer lecciones para nuestra vida. Ya hay otros libros, como los proféticos y los sapienciales, que forman también temas de gran relevancia, pero que su orden cronológico puede estar variando dependiendo del tipo de tema que se establezca. Por ejemplo, los libros de Jeremías, de Ezequiel y de Daniel fueron libros que se escribieron antes del de Esther, pero Esther pertenece a esta sección histórica. Jeremías, Ezequiel y Daniel pertenecen a los profetas mayores, llamados así porque sus libros eran más extensos, más grandes. Los profetas menores, sus libros eran más pequeños. Así que si ya te suscribiste a este canal, si ya le diste me gusta a este video y lo compartirás después que termines este estudio, solamente me resta invitarte a que te acerques a Dios a través de la oración. Recuerda que la oración es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como un amigo y podemos agradecerle por cada una de las bendiciones impartidas y pidiendo la dirección para entender estos relatos. En esta oportunidad vamos a leer 4 capítulos, 5, 6, 7 y 8 del libro de Josué. Si ya hiciste tu oración, entonces abramos con toda libertad nuestras Biblias. El capítulo número 5 continúa diciendo: Cuando todos los reyes de los amorreos, que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, cayeron como Jehová oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel, hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón, y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. Y esto confirma que lo que sucedió en el río Jordán fue un evento público, un evento impactante, como también lo fue el cruce por el Mar Rojo. Y había gente en Jericó que todavía recordaba, que habían escuchado y quizás algunos hasta pudieron haber visto estos milagros. Mucha gente fue testigo de cómo el Jordán se secó. Y algunos fueron testigos de cómo el Mar Rojo se abrió. Y habían transcurrido 38 años y esa información había sido transmitida a la siguiente generación. Entonces el corazón de estos reyes desfalleció. Versículo 2. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. A ver, ¿cómo una persona se puede circuncidar por segunda vez si ya está circuncidado? Sabemos que la circuncisión es un corte, es una práctica quirúrgica. Eso no vuelve a salir más nunca. Es un corte, un pedacito ahí de piel que se corta en el prepucio, o sea, del hombre. Lo único que yo puedo entender de esto es que esta generación no se había circuncidado en el desierto.
¿Fue una negligencia? ¿Fue un descuido? ¿Fue falta de interés? No lo sé. ¿Cómo Moisés, siendo tan precavido, después de haber exhortado al pueblo con Deuteronomio, que dio todos esos consejos, orientaciones, advertencias, reprensiones, cómo fue que se le pasó el hecho de que toda la nueva generación que había nacido en el desierto no estaban circuncidados? Porque los que salieron de Egipto, que eran niños y ahora eran adultos, estaban circuncidados. ¿Cómo es que ahora esta nueva generación no lo está? No lo sé. Se nos pasan las cosas. Se nos escapan de las manos. Hacemos pequeños descuidos. O somos un poco negligentes. Moisés había dicho: circunciden el prepucio de vuestro corazón. Porque la circuncisión en la carne, la circuncisión ahí de la piel del prepucio, era simplemente un símbolo. Un símbolo. Un símbolo de que ellos habían aceptado las exigencias del pacto que el Señor había establecido. Ahora, cuando son niños no entienden eso, pero se supone que sus padres hacen que sus hijos sean circuncidados para hacerles entender, cuando están grandes, que ellos forman parte del pacto. Y el pacto es un compromiso de relación. Ahora, ellos debían entrar en ese compromiso de relación siendo ya personas conscientes de lo que iban a hacer. Entonces vuelve a circuncidarlo, una segunda circuncisión para aquellos que no lo estaban. Josué entonces se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino, después que salieron de Egipto. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino, después que hubieron salido de Egipto, no estaban circuncidados. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres, que nos daría tierra que fluye leche y miel. Versículo 7. A los hijos de ellos, que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. No dice los motivos, no dice las razones, no dice el por qué, simplemente no fueron circuncidados. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron. Y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. Por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal. En el capítulo anterior vimos que ellos habían llegado a Gilgal, pero en el momento en que llegaron a Gilgal no se llamaba Gilgal, le pusieron Gilgal porque ahí se renovó el pacto. Gilgal. Y ahí se estableció el santuario. Versículo número 10. Y los hijos de Israel acamparon en ese lugar que le pusieron Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levaduras, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó al día siguiente, desde que comenzaron a comer el fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. En el desierto no habían celebrado la Pascua. ¿Qué creo yo que sí celebraban en el desierto? El Yom Kippur, el día de la expiación. Pero la Pascua aparentemente no la habían celebrado durante todo su peregrinaje. Porque comer la Pascua no solo recordaba
la esclavitud de la cual habían sido liberados, sino que también apuntaba a la herencia que iban a recibir en la tierra de Canaán, y al celebrarla recordarían que el Señor había cumplido sus promesas, y por supuesto también tenía un anuncio mesiánico, porque el cordero que ellos sacrificaban representaba al Mesías que vendría a pagar el precio del pecado de la humanidad. Eso se cumplió en Cristo. También tenemos que el maná dejó de caer, un maná donde muchos que no eran israelitas, que estaban alrededor de estos peregrinos en el desierto, sabían que caían. Ellos sabían que el maná caía todos los días, así como fueron testigos de que el Mar Rojo se dividió, que el río Jordán se secó. Ellos sabían que todos los días caía maná del cielo para alimentar al pueblo de Israel. Y volvemos otra vez a la historia anterior, donde Rahab reconoce que todo Jericó era consciente de lo que Dios había hecho por Israel, pero no todos estaban dispuestos, como Rahab, a entregar su vida al Señor. Versículo número 13. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? ¿Por qué Josué le hace esta pregunta a este varón que se le aparece? ¿Por qué le hace la pregunta? Porque lo ve totalmente diferente, no lo reconoce, no parece israelita, pero tampoco parece cananeo. Su apariencia es llamativa y aparece como un guerrero. Josué tenía sus sospechas de quién era ese personaje, pero le pregunta: ¿de quién eres? ¿De los nuestros o de nuestros enemigos? La respuesta nos hace pensar que esto es una teofanía. Una teofanía es una aparición del Señor, de Jesús, de Cristo, antes de su encarnación. Y no es la primera vez que vemos una teofanía. A Abraham el Señor se le apareció con 2 ángeles. Y Abraham no sabía que era el Señor. Lo vino descubriendo fue cuando comenzó a hablar con él. Esa es una aparición, esa es una teofanía. Bueno, a Josué también. A Abraham el Señor se le apareció como un caminante. A Josué se le apareció como un guerrero. Y dice el versículo número 14, él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, lo adoró. Tú puedes pensar, es un ángel, pero los ángeles no son objetos de adoración. Si este varón recibió adoración por parte de Josué, aunque se haya identificado como príncipe guerrero de Jehová, no quiere decir que no sea el Señor. Porque Jehová como tal, el nombre que en realidad es una traducción o una transliteración de una expresión hebrea que identifica al Señor como el soberano del universo, como el eterno, 4 consonantes que no tienen traducción porque no tienen vocales. Los hebreos simplemente mencionan el nombre de las consonantes, Yud, Hei, Vav, Hei, en español YHWH, de ahí viene el nombre Jehová, porque agarran vocales de una palabra llamada Adonai, porque cada vez que esa palabra se va a leer, lo que se dice es Adonai, no Jehová, Adonai. Hubo un tiempo en la historia del cristianismo que agarraron las vocales de Adonai y se las pusieron a las 4 consonantes, y una transliteración de años hizo que le pronunciáramos como Jehová. ¿Qué sucede? Que Jehová, o el Señor, el Eterno, es una unidad de 3 personas coeternas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Yo soy el príncipe del ejército de Jehová, o sea, es Cristo. Y el hecho de que Josué lo haya adorado es porque Josué lo reconoce como el Señor. Y el hecho de que este varón no le impida a Josué que lo adore es porque él en realidad se identificó como parte de la deidad. Es Cristo. Entonces le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué:
quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Similitudes con el llamado a Moisés, evidentemente. ¿Cómo recibió Moisés su llamado? En el desierto de Madián, allí en el monte Oreb, en el monte del Señor, a través de una zarza ardiente, donde la zarza, que también era una teofanía, que no se consumía, el Señor le habla a Moisés y le dice, quita el calzado de tus pies. Ya vimos algunas similitudes en capítulos anteriores, también con la liberación del pueblo de Israel. Cuando Israel cruza el Mar Rojo, vimos una similitud con el cruce del río Jordán. Cuando los israelitas pintaron con sangre los dinteles de sus puertas, vimos una similitud con Rahab, que colocó un cordón, una cinta, un pedazo de tela de color rojo para identificarse con el pueblo de Dios. Ahora vemos otra similitud, el llamado que el Señor le hace a Josué, muy similar a como lo hizo con Moisés, a Moisés en una zarza ardiente y a Josué como un guerrero, porque iban a conquistar. Entonces, evidentemente es el Señor, y Josué así lo hizo, reconociendo al Señor. Capítulo número 6. Ahora, Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía porque tenían todos miedo. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey. Me imagino que en este encuentro con el Señor fue que le dijo estas cosas. Yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y haréis esto durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuerno de carnero, es decir, chofares, delante del arca, y el 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. ¿Era ese 7º día un Shabbat? No lo sabemos. Lo cierto es que en uno de esos días cayó Shabbat y ellos igualmente salieron a darle vuelta a la ciudad. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, el chofar, así que oigan el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará una voz, y el muro de la ciudad caerá en el 7º día. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, le dijo, llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Versículo número 7. Y dijo al pueblo, pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas, los chofares o los chofarot, de cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová los seguía. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas y la resguardaban, y la retaguardia iba tras el arca mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo diciendo, vosotros no gritéis, ni se oiga vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día en que yo os diga, gritad, entonces gritaréis. Aquí hay varias cosas. Según la lógica humana, esto no tiene sentido ni razón de ser. ¿Cómo van a conquistar una ciudad? Simplemente dándole una vuelta al día, tocando trompeta, haciendo solamente el toque de la trompeta, más nada. Más nada. Las personas dentro de la ciudad, consternados sin saber qué es lo que estaba pasando. Los israelitas, entendiéndolo hasta cierto punto, porque Josué había dicho que Dios así se lo había revelado,
Pero no tiene lógica que se pueda conquistar una ciudad a punta de darle una vuelta y de tocar un cuerno de carnero. No tiene lógica. Les digo esto porque más adelante vamos a ver eventos que tampoco tienen lógica y son a veces objetados dentro del mismo cristianismo, pero se acepta por fe que este evento fue milagroso. Fue milagroso. Y además de eso, el Señor le iba a demostrar a Israel que la victoria es del Señor, que la fuerza la tiene el Señor. Y en medio de las adversidades que se nos presenten a lo largo de nuestra vida, las victorias son del Señor, no son nuestras. Él es el que nos da la fuerza, Él es el que nos da la capacidad, Él es el que nos da entendimiento para tomar las mejores decisiones, pero nos pide que confiemos en Él. Y Josué le dijo al pueblo, mira, guarden silencio, sean disciplinados en ese aspecto. Simplemente observen. Y el día en que toque gritar, ese día gritaremos. Hay que aprender a tener paciencia. Oye, Josué, pero ya el segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, hay que esperar. ¿Cuántos días esperó Noé dentro del arca con la puerta cerrada y no caía ni una sola gota de agua? 7 días. A veces hay que aprender a esperar. A veces hay que aprender a tener paciencia o perseverancia. Y hay que confiar en el Señor. Aunque parezca inverosímil, aunque parezca ilógico, aunque parezca totalmente irracional. Pero hay que aprender a confiar en el Señor y en su palabra. Y Josué tenía esa convicción y quería proyectar esa convicción en el resto del pueblo. No griten, no digan palabra hasta que yo les diga. Hagan lo que tengan que hacer. Y confíen en el Señor. Bueno, dice entonces el versículo número 11, así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad y volvieron luego al campamento y allí pasaron la noche. Josué se levantó de mañana y los sacerdotes tomaron el arca. Y los 7 sacerdotes llevaban 7 bocinas del cuerno de carnero que fueron delante del arca de Jehová andando siempre y tocando las bocinas, y los hombres armados iban delante de ellos y la retaguardia iba tras el arca mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día y volvieron al campamento. De esta manera hicieron durante 6 días. Al séptimo día, que no sé si fue Shabbat porque la Biblia no lo dice, pero seguramente sí, se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces solamente ese día, y dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. 7 veces. ¿Por qué yo hago énfasis con respecto a que posiblemente ese día era Shabbat? Porque el día de las victorias, que iba a ser el día que ellos iban más a recordar, lo celebrarían continuamente, agradeciendo a Dios. Y qué mejor día para agradecer que el mismo Shabbat. Que pudo haber sido otro día de la semana, no sé, sí, quizá, no tenemos esa información. Porque el énfasis aquí no es ese, aunque yo hago referencia porque evidentemente tuvo que haber sido un Shabbat, un día de eso de la semana, pues fueron 7 días. Aunque el tema no es ese, es evidente que cayó un Shabbat durante la semana. El tema aquí es la victoria que el Señor está proporcionando. Ese es el tema. En el séptimo día dieron 7 vueltas y tocaron las bocinas mientras daban las 7 vueltas. Versículo número 16. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas el séptimo día, Josué dijo al pueblo, ahora sí, gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad, y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá con todo lo que esté en la casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviaron. O sea, Josué tenía claro el compromiso de los espías con Rahab.
y que Rahab había expresado el deseo de ser salva y de aceptar al Señor en su vida junto con su familia, porque la gracia del Señor se manifiesta en la vida de esta mujer y Josué estaba consciente de eso. Josué hubiese dicho, no, a los cananeos hay que matarlos todos. No, porque había una norma que decía que todo aquel que quisiera hacer paz con Israel y que obedeciese al Señor formaría parte del pueblo. Y dice, respeten a los extranjeros que moran en medio de vosotros. Rahab era una extranjera. Josué dice, todo lo que hay en la ciudad es anatema a Jehová. Esta palabra, que seguramente la vamos a seguir viendo en otros capítulos y en otros libros, y que muchas veces el anatema simplemente se traduce como pecado, déjeme decirle que es algo más profundo que un simple pecado. Bueno, no hay pecado simple, pero no es la traducción correcta. La palabra anatema es algo que es despreciado y desechado por el Señor, aunque el ser humano lo vea bueno. El Señor rechaza eso que aparentemente el hombre lo ve como bueno. Anatema. Y va a haber un caso que vamos a leer también en los capítulos de hoy, donde un hombre consideró que algo era bueno y se lo llevó para su casa. Cuando el Señor había dicho, no tomen absolutamente nada de lo que está en Jericó. Es anatema. Puede ser bueno según tu perspectiva, pero el Señor lo ha desechado. Y si el Señor lo desechó, es por algo. Entonces Josué les recuerda la situación de Rahab y dice el versículo 18, pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis alguna cosa del anatema, porque es despreciable. No sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis. No sea que nos hagas también despreciables. El Señor lo rechazó, no hagas que el Señor nos rechace ahora a nosotros. No toquéis nada ni te lo lleves al campamento. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro serán consagrados a Jehová y entran en el tesoro de Jehová. ¿Okay? Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes sacaron las bocinas y aconteció que cuando el pueblo hubo oído la bocina, el sonido de la bocina, gritó a gran vocerío y el muro se derrumbó. ¿Tiene lógica? No, pero es la mano del Señor que está haciendo esta obra. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron y destruyeron a filo de espada todo lo que había en la ciudad, todo lo que en la ciudad había. Hombres, mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Mas Josué dijo a los 2 hombres que habían recorrido la tierra, entrad en la casa de la mujer ramera, que bueno, no sé por qué la llamaban todavía así, porque a veces somos así, ¿no? A veces somos tardos para olvidar. En vez de llamarla simplemente Rahab, no, la mujer ramera. Y hacer salir de allí a la mujer y a todo lo que fuese suyo, como lo jurasteis. Todos los que estén dentro de su casa, déjenlos con vida, porque entraron con fe. ¿Estaba la gente obligada a entrar a la casa de Rahab? No. ¿Pudo Rahab convencer a más familiares? No lo sabemos. ¿Hizo Rahab todo lo posible para que más personas entraran? Seguramente. Pero solamente el que haya aceptado ese llamado se salvó como ella. Hoy tenemos una responsabilidad. Hermanos, quizás todos hemos sido como Rahab, todos hemos cometido errores en nuestra vida. Todos hemos fallado, nos hemos equivocado, como dicen vulgarmente por ahí, hemos metido la pata hasta el fondo. Hemos caído en vicios. Tenemos defectos de carácter, hemos tomado malas decisiones, no lo sé, quizás. Quizás hemos hecho cosas que nos daría vergüenza decir en público. Pero así como Rahab fue perdonada, redimida, rescatada, también lo podemos ser nosotros. Así como Rahab intentó que su familia entrara a su casa, así tenemos que intentar nosotros que nuestras familias, amigos, conocidos puedan también entrar en el camino del Señor. Lo intentó Noé. Aquí hay otro parecido con Noé. O sea, con el antiguo, con eventos del pasado. Noé intentó
que personas, familiares, amigos y conocidos entraran en el arca, pero no lo logró. Logró que entraran sus hijos, logró que entraran sus nueras, pero ¿y sus hermanos? ¿Y sus tíos? ¿Y sus cuñados que eran hermanos de su esposa? ¿Y los padres de su esposa? ¿Por qué no entraron? Porque no quisieron. ¿Cuántas personas entraron en el arca por fe? 8. Con todas sus imperfecciones, pero se salvaron. ¿Cuántas personas podían entrar? Todos los que quisieran. ¿Cuántas personas entraron en la casa de Rahab? No lo sabemos. ¿Cuántas personas podían entrar? Los que quisieran entrar. ¿Cuántas personas se salvarán cuando Cristo venga? No lo sabemos. Muchos, pocos. Ojalá sean muchos. Seguramente serán muchos. Pero pocos en comparación con toda la cantidad de gente que hoy rechaza este llamado. Así que nuestro trabajo es simplemente invitar a las personas y que ellos tomen su propia decisión. Bueno, entonces dice aquí, versículo 22, que Josué dijo a los hombres que habían reconocido la tierra: entrad a la casa de la mujer y haced salir de allí a la mujer y todo lo que fuese suyo, como lo jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos, que no sabemos cuánto tenía, y todo el que era suyo, todo el que entró a su casa, todo lo que era suyo, y también sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel. Toda su parentela. Rahab fue y buscó a cuantas personas pudo entrar en su casa porque quisieron entrar. Si a ti te tocara que escoger algunos familiares para que se salve, ¿a cuántos escogerías? La respuesta lógica, sensata es todos. Todos. Si tú sabes que va a haber una catástrofe y tienes la oportunidad de tener a tu familia cerca, ¿a cuántos de tu familia intentarías librar de la catástrofe? A todos. ¿Vendrán todos? No lo sabemos. La lógica hace pensar que quizás no. O quizás sí. Porque nadie puede tomar una decisión por otro. Cada quien toma su propia decisión. Versículo número 24. Consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Mas Josué salvó la vida de Rahab. Aquí se le vuelve a llamar la ramera. No deberíamos llamarla más así porque ya no era, ya no practicaba eso. Pero bueno, está escrito así. Y a la casa de su padre y todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, hasta el momento que se escribió este libro. Por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. En aquel tiempo hizo Josué un juramento. Y este juramento que presenta aquí Josué va a tener una repercusión en el futuro. Yo les recomiendo, mis hermanos, que subrayen el juramento de Josué. Que lo subrayen. Porque más adelante, cuando lleguemos a los libros de Reyes y después veamos algunas cosas también en el Nuevo Testamento, vamos a recordar este evento. Subrayenlo, se van a acordar de mí cuando lleguemos a los Reyes. Como vamos a leer la Biblia durante todo el año, entonces subrayen este juramento de Josué en el versículo 26. En aquel tiempo hizo Josué un juramento, diciendo: maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Ay, hermano, no diga maldiciones. Aquí Josué pronunció una maldición. Yo aquí he dicho algunas cosas que son malditas y que deberían erradicarse de nuestro entorno. Hay cosas que son malditas. ¿Y por qué son malditas? Porque traen perjuicio, porque nos afectan, porque nos dañan en todos los aspectos de nuestra vida. Y esas son enseñanzas que lamentablemente hoy se están presentando en nuestros púlpitos. No sé, yo sé que a algunos le da tirria, le rechinan los oídos, pero aquí Josué pronuncia una maldición. Y Dios, a través de Moisés, también pronunció maldiciones como advertencias. Yo quiero decirles a ustedes, mis queridos hermanos, con todo el respeto que ustedes se merecen, tanto ustedes como sus líderes, que hay que ponerle un freno a unas malditas enseñanzas que lo que están haciendo es afectar a la iglesia.
Ya basta de estar enseñando que podemos comer lo que nos plazca porque el Señor lo bendice con la oración, cuando en realidad el Señor ha clasificado lo que se puede y lo que no se puede comer. Porque el apóstol Pablo, cuando escribió que la oración lo santifica todo, también dijo por la palabra. Y la palabra dice que hay cosas que el ser humano jamás debería introducir en su organismo. Y eso ya lo vimos varias veces en los libros escritos por Moisés. Ya basta de enseñar que las personas se van a quemar en un infierno por toda la eternidad. Ya basta. Ay, hermano, pero la palabra infierno aparece 14 veces en el Nuevo Testamento. Sí, pero no en el concepto que nos han venido introduciendo desde la Edad Media hasta hoy, propiciado por el papado, de que las personas se están quemando allí. Falta decir que Cancerbero está en la puerta esperando a los que llegan al infierno. Falta decir eso, de la Divina Comedia, y que son 9 infiernos. Ya basta, hay que ponerle freno a eso. Porque eso lo que está trayendo es maldición para nuestra vida. Ya basta también de decir que los mandamientos de Dios están abolidos. Ya basta de decir que el Espíritu Santo no es una persona sino una fuerza activa. Ya basta de negar la divinidad de Cristo. Ya basta de la veneración a las imágenes. Esas son unas malditas enseñanzas que lo que están haciendo es destruir a la hermandad. Y si usted se da cuenta, a nosotros pareciera que las enseñanzas nos importan poco, nos afecta más quién las enseña. Porque pensamos que es un ataque eclesiástico, no es un ataque eclesiástico, es una indignación hacia ciertas enseñanzas que van en contra de la Biblia. Tú puedes seguir yendo a la iglesia que tú quieras. Yo no te estoy diciendo, salte de tu iglesia y vente a la mía. Te estoy diciendo, ya basta de enseñanzas que son antibíblicas, porque eso va a acarrear una maldición. Josué pronunció una maldición y él dijo, maldito el hombre que reedifique la ciudad de Jericó. Si alguien se atreve a reedificar la ciudad de Jericó, va a ser una persona maldita y que va a sufrir las consecuencias por la maldición. Si nosotros seguimos diciendo cosas que no están en la Biblia, hermano, no solamente nos estamos acarreando maldición a nosotros, sino a nuestra familia y a todo nuestro entorno. Porque si alguien se atrevía a reedificar la ciudad de Jericó, no solamente iba a sufrir él, sino también su familia. Y ahí lo dice, mira, es que el versículo lo dice. Y es que en realidad ese evento se cumplió 500, 600 años después, pero ese evento se cumplió en el tiempo de los reyes, especialmente en el rey Acab, que era el marido de Jezabel, que mandó a reedificar la ciudad de Jericó y le pagó a alguien para que lo hiciera. Y en los tiempos de Jesús, esa ciudad de Jericó ya estaba habitada. Maldito el hombre que reedifique la ciudad de Jericó. Sobre su hijo primogénito echará el cimiento. O sea, se le va a morir el hijo porque el hombre tuvo el capricho de... Bueno, en la historia real de la reedificación de Jericó, un hombre llamado Hiel de Betel vio cómo su hijo se murió porque él le hizo caso al rey de construir la ciudad de Jericó. Eso se cumplió. Y sobre su hijo menor asentará la puerta. O sea que cuando la construcción esté terminada se le muere el hijo menor. ¿Eso no es una maldición? Hermano, ¿para qué trabaja uno? Uno trabaja para beneficiar a su familia. Entonces el constructor, el reconstructor de Jericó iba a perder a sus hijos en plena construcción. Si yo sé que un trabajo le va a quitar la vida a mis hijos, yo no lo hago. Ahora, ¿era ese constructor llamado Hiel de la ciudad de Betel, que era un israelita, era ignorante de esta maldición? No lo sé, yo creo que no. Y si era ignorante de esta maldición, entonces nunca recibió la formación de lo que escrito está. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué yo hago mención a las enseñanzas que hoy nos presentan algunos predicadores? Porque pareciera que estuviéramos en la ignorancia. Y él de Betel, que reconstruyó la ciudad en tiempos de Acab, el rey de Israel, ¿era o no era ignorante? Si era ignorante, ¿por qué era ignorante ser un israelita que debían ellos tener conocimiento de la Escritura? ¿Por qué hoy se enseñan cosas erradas en nuestra iglesia? Yo llego a pensar que por la ignorancia. Creemos que los líderes tienen la razón. Y nosotros corroboramos a la luz de la Biblia que en muchos aspectos hay cosas que se están llevando mal en todas las iglesias. Yo digo nuestras porque en realidad el cristianismo
nos debe afectar a todos, seamos católicos o protestantes, nos debe afectar a todos. El capítulo termina diciendo: estaba pues Jehová con Josué y su nombre se divulgó en toda la tierra. O sea que no solamente esta era la maldición de Josué, el Señor estaba de acuerdo que esta ciudad no se volviera a levantar. Como hay cosas que no deberían enseñarse nunca jamás. Vamos con el capítulo número 7. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, en cuanto a lo que Dios había desechado. El anatema es lo que Dios desechó. Porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, o sea, era judío, tomó del anatema. El anatema era lo que Dios rechazó. Y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió mensajeros desde Jericó a Jai, que estaba junto a Bet-Aben, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jai. Y volvieron a Josué y le dijeron: suba todo el pueblo. No suba todo el pueblo, sino que suban como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán Jai. No fatiguéis a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Fíjate, Acán toma lo que Dios dijo que no tomaran, ¿sí? Agarró del anatema, de lo prohibido, porque para él era bueno. ¿Todo el mundo era ignorante de lo que Acán estaba haciendo? ¿De verdad todo el mundo era ignorante o había gente que sí sabía? Porque no creo que el hombre tomó algo y nadie lo vio. Segundo, se le dice a varias personas: vayan y vean la ciudad para ver cómo es, y estas personas llegan y dicen: no, son pocos. Si pudimos con Jericó, que era grandísimo, y si Dios nos ayudó, con poca gente aquí podemos lograrlo. Exceso de confianza. Exceso de confianza. Es evidente que el Señor iba a dar victoria, pero como ellos eran ignorantes de lo que estaba pasando con Acán, no sabían que iban a tener una derrota inminente. Se confiaron y dijeron: no, con poco vamos, con poco lo lograremos. Los de Jai, dice el versículo número 5, bueno, el 4 dice que subieron como 3,000 hombres, los cuales terminaron huyendo de Jai, y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron hasta la puerta, desde la puerta hasta Sebarín, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y se vino a ser como agua. Desfallecieron. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. ¿Quién está hablando aquí? Josué, el mismo hombre de fe que 38 años atrás dijo: eso es pan comido, podemos porque el Señor está con nosotros. El mismo hombre que recibió una visión del Señor donde le dijo: esfuérzate y sé valiente. El mismo hombre que escuchó a Moisés que el Señor cumpliría sus promesas. El mismo hombre que el Señor se le aparece en forma de guerrero y que acaba de ver la victoria en Jericó. Ese mismo hombre le está tambaleando la fe. Bueno, momento de desánimo. Todos hemos pasado por ellos. Todos hemos pasado por un momento de desánimo espiritual. Normal. A veces ni siquiera medimos lo que decimos. Yo creo que Josué ni siquiera midió las palabras que estaba diciendo. Ay, Señor, ¿qué diré ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos, todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu gran nombre? O sea, pero si ya te mostré la victoria en Jericó, ¿por qué dudas? ¿No será más bien que algo está pasando y por eso vino la derrota? Israel ha pecado, dice el versículo 11, y aún ha quebrantado mi pacto. Está hablando el Señor.
Está hablando el Señor. Jehová dijo a Josué, versículo 10, levántate, ¿por qué te postras sobre tu rostro? Israel ha pecado y han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Por eso los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volvieron la espalda. Por cuanto han venido a ser anatema, no estaré más con vosotros, si no destruís el anatema en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo, y di, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Os acercaréis pues mañana, por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por sus varones, y el que fuese sorprendido con el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Aquí es importante hacer una pausa. Y sucede lo siguiente, Dios pudo haberle dicho a Josué, mira Josué, aquí está pasando algo, no vayan todavía a pelear contra nadie. ¿Pudo o no pudo haberlo dicho? Claro que sí. ¿Por qué no lo hizo? Mira, yo creo que el error ahí lo cometió Josué. Se sintieron confiados y no consultaron al Señor antes de ir a la batalla con Jai. Se confiaron, exceso de confianza. No, nosotros podemos con ellos, nosotros podemos. No consultaron al Señor. Se fueron sin consultar. Por eso es importante que antes de tomar una decisión, antes de prender una empresa, antes de comenzar el día, es importante ponernos en las manos del Señor para que Él dirija nuestra vida, nos oriente. Segundo, cuando Josué va todo desanimado, el Señor le dice, hey, ¿qué pasa? ¿Desconfías de mí? Pues déjame decirte que hay pecado en el pueblo. Dios pudo haberle dicho a Josué, Acán se robó algo, pero no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Porque Dios en su misericordia le expresó a Josué que le advirtiera a las personas lo que estaba pasando. Mañana el Señor va a decir quién es y va a empezar a escoger primero la tribu, después la casa, la familia, va a llegar hasta allí, dándole una oportunidad a Acán para que él tomara la iniciativa de decir, hey, ya va, espérate, si es verdad, yo me equivoqué. Discúlpeme, no tienen que hacer todo lo que va a pasar mañana porque Acán, que era uno de los que había pasado por el desierto durante los 38 años, desde niño, sabía muy bien que Dios lo podía delatar en público. Y la idea era que él mismo confesase su falta. Ese mismo Acán, él vio cómo Datán y Abirán fueron también heridos en el desierto. Cómo la rebelión de Coré hizo que se los tragara la tierra. Así que Acán y su familia sabían que estaban en peligro. Tuvieron toda la noche y tuvieron parte de la mañana para reconocer su falta. Dios pudo haber dicho, es esta persona, pero no. Dio manifestaciones de gracia. Entonces dice el versículo número 16, Josué pues levantándose de mañana hizo acercar a Israel por sus tribus y fue tomada la tribu de Judá. Todavía había oportunidad. Y yo me imagino, pues la gente chismosa, ay, ¿quién habrá sido? ¿Quién habrá sido? Y haciendo acercar a las tribus de Judá, fue tomada la familia de Será. Y habiendo luego acercado a la familia de Será por sus varones, fue tomado Zabdi. E hizo acercar a la familia a la casa por sus varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Será, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza. Declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. ¿Qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer? Todo señalaba hacia él porque Dios lo señaló poco a poco, dándole oportunidad y despreció las oportunidades. ¿Ya qué iba a hacer? Estaba entre la espada y la pared. Entonces Acán respondió a Josué, verdaderamente yo he pecado. Cualquiera dice, mira, confesión de pecado. No, sencillamente ya estaba acorralado. ¿Qué iba a decir? No, yo no tomé nada, vamos a registrar la casa. Y lo iban a conseguir. Entonces, a la final tuvo que confesar. Yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho.
Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno. ¿Te das cuenta que el tipo no está arrepentido? Muy bueno, y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y aquí están escondidos bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ella. ¿Por cuánto tiempo lo iba a esconder? Si ellos no se iban a quedar ahí para siempre, ellos tenían que moverse a conquistar los demás territorios. Siempre iba a estar desenterrando, enterrando, desenterrando, enterrando. Además no lo iba a disfrutar, porque siempre iba a estar escondiéndolo. Versículo 22. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí estaba escondido en su tienda, y el dinero debajo de ello. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él, tomando a Acán, hijo de Zerá, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo echaron y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbate Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlo. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy, y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por ello aquel lugar se llama el Valle de Acor. Ese fue el nombre que le pusieron hasta hoy. ¿Debió haber pasado esto? No. ¿Es esto grotesco? Pues claro que sí. Por supuesto. ¿Tenían culpa los niños y las mujeres? No sé. Los niños, uno a veces les duele mucho esta circunstancia, ¿no? Oye, los niños, pues bueno, iban a quedar sin padre y tal. ¿Se les dio oportunidades? Sí. ¿La mujer lo sabía? Posiblemente. ¿La mujer pudo haber confesado antes? Pudo haber librado su vida como Rahab, pero no lo hizo. ¿Amaba a Acán a sus hijos? Él dirá que sí, pero con la actitud que hizo de no hablar antes de tiempo, demostró que no le importaba ni siquiera a su familia. Bueno, los errores de los padres los terminan pagando los hijos. No debería, pero pasa. Porque un hijo no debe pagar por el pecado de su padre, pero a veces cometemos errores que le afectan a ellos. Tomamos decisiones que les afectan a ellos en muchos aspectos de nuestra vida. Yo dije que iba a leer hasta el capítulo 8, pero creo que lo vamos a dejar por aquí hasta hoy, dejarlo con este tema de reflexión y entender que cuando Dios nos dice algo, lo dice para nuestro bien. Nos da advertencias, nos aconseja y nos permite entender que hay cosas a las cuales debemos rechazar, actitudes que debemos dejar a un lado y permitir que Él fortalezca nuestra fe y nos haga vivir con esperanza hasta el día que Cristo venga a buscarnos. Por eso mi deseo para ti en este día es que Dios te bendiga y te guarde, que haga resplandecer Dios su rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia, que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Nos vemos en la próxima lectura, aquí en Esperanza, el canal de las Sagradas Escrituras. Shalom.